Aleluya, gloria a Dios. Estamos una vez más por aquí transmitiendo por un audio, ¿verdad? Por un audio para dejar una pequeña enseñanza, ¿verdad? Como nos está hablando ahí. Y queremos plasmar esto para que esto se quede, ¿verdad? Mi intención no es que posiblemente lo vean ahora, ¿verdad? Sino que lo vean en un futuro porque este tema es bien importante. Un tema importantísimo en el cual nosotros tenemos, ¿verdad?, que conocerlo. Nosotros tenemos que conocerlo, pero no podemos conocerlo. No podemos conocer este tema en específico si nosotros, ¿verdad?, si nosotros no escudriñamos más a fondo las escrituras. Valga la redundancia, ¿verdad? Dios los bendiga a todos y Dios, ¿verdad?, siga con ustedes, ¿verdad?, en estos tiempos que, pues, se ponen un poco más difíciles porque entendemos, ¿verdad?, que estamos en el tiempo de dolores aumentados, ¿verdad? El tiempo de dolores aumentados son el levantamiento de guerras nación contra nación que se está dando. Eso, el que no lo puede ver, pues está ciego y debe alinearse a esa palabra profética que está en pleno cumplimiento. Pero en este video específico, ¿verdad?, vamos a estar hablando de un tema, ¿verdad?, que no se habla mucho, ¿verdad? Un tema que es un poco controversial para algunas personas porque no escudriñan la palabra, ¿verdad? No escudriñan la palabra. Y ahí bien claro, ¿verdad?, el tema o el título de este audio que vamos a estar por aquí, ¿verdad? Dios te bendiga, Ana. Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí, ¿verdad? Voy a estar hablando del tema de la influencia satánica, ¿verdad?, que muchas veces influencia a los propios cristianos. Pero es un tema bien profundo, ¿verdad? Y solo es un tema de comienzo porque en futuros voy a estar hablando más definidamente de este tema, ¿verdad? Que es un poco controversial porque no se ha hablado, porque no se busca, ¿verdad?, el escudriñamiento de las escrituras. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿Verdad? ¿Qué dijo Cristo del escudriñamiento de las escrituras? Y Cristo precisamente se los decía, ¿verdad?, a los fariseos de aquel tiempo que no podían entender la revelación, que no podían entender más allá lo que el mensaje que Cristo está llevando. ¿Qué Cristo le decía a los fariseos en aquel tiempo, verdad? Él le hacía una exhortación, porque Cristo, ¿verdad?, los estaba exhortando a los fariseos. ¿Pero por qué? Porque Cristo también de alguna manera quería que ellos no se perdieran. Pero los fariseos y los escribas de aquel tiempo eran religiosos empedernidos, ¿verdad?, que hasta incluso lo condenaron y lo condenaron a muerte a Cristo en aquel tiempo. Imagínense, la iglesia de aquel tiempo condenó a Cristo y lo llevó a la muerte, ¿verdad? La iglesia de aquel tiempo, que eran los fariseos y los sacerdotes, maestros y escribas de la ley, ¿verdad? Pero que Cristo les dijo, ¿verdad?, en cuanto a este tema que vamos a traer, ¿verdad?, que es la liberación mental de Pedro y la influencia satánica, ¿verdad? Aquí queremos, ¿verdad?, enfatizar en la influencia satánica en un cristiano. Este tema es bien importantísimo, ¿verdad? Y vamos a traer que Cristo le dijo a los fariseos en aquel tiempo, porque ellos no podían recibir la revelación del reino. Ellos no podían recibir la revelación de la palabra. ¿Qué Cristo les dijo en Juan capítulo 5, versículo 39? Repito, Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo le habla a los sacerdotes, fariseos, maestros de la ley de aquel tiempo, le dijo de esta manera. Juan capítulo 5, versículo 39, le dice así, dice, ustedes escudriñar, ¿verdad? Le añadí a ustedes, ¿verdad? Pero dice, no le voy a añadir a ustedes, dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Ya le está apareciendo eso de esa manera, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Que Cristo le estaba diciendo a estos leyes de la ley que no recibían revelación de aquel tiempo, que hoy mismo también está pasando, ¿verdad? Le está diciendo a ustedes escudriñar la palabra que está ahí escrita, que el Padre la dejó, pero ustedes creen que esa palabra que está ahí es la que nos va a llevar a la salvación, ¿verdad? Pero esa palabra es testimonio de mí, ¿verdad? Ellas dan testimonio de mí, es decir, la palabra no es lo que es sin mí, Cristo le estaba diciendo, pero ellas no podían entenderlo. Y hoy yo te lo digo, ¿verdad? La palabra que está escrita, que está como está escrita desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, da testimonio de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso nosotros tenemos que entrar a un escudriñamiento más profundo de las Escrituras para que estos temas, como que el que te voy a hablar ahora, ¿verdad?, la liberación mental de Pedro, ¿verdad?, ese es el tema específico
la liberación mental de Pedro. Y usted dice, adiós, pero Pedro, ¿cómo es eso? Que la liberación de Pedro, sí. Hay un punto donde Pedro, pues, sabe, todavía necesitaba ser reprendido en una parte para poder cambiar su mentalidad. Pero si alguien no lo ayudaba, ¿verdad? En este caso el mismo Cristo lo ayudó. Valga la redundancia, pues alguien no lo reprendía, alguien no lo llevaba más allá, pero la palabra reprensión hoy día no se utiliza porque creen que la reprensión no es amor, pero la reprensión viene por amor. Cristo no reprende a Pedro si no es porque lo ama, si no es porque lo quiere corregir, porque la reprensión lo que te va a llevar es a la corrección. Y vamos a entrar al tema, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? De la influencia satánica, porque esto sucede. Esto sucede hoy día en nosotros los cristianos y tenemos que estar pendientes, ¿verdad? No acceder y ser influenciados por las entidades satánicas. Es decir, o sea, que nosotros no olvidemos que Satanás está maquinando para hacernos caer. Nosotros no olvidemos que Satanás está tratando de influenciarnos de alguna manera en la que nosotros todavía necesitamos ayuda. Por eso la liberación, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de un poseído, porque un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. Repito, un cristiano no puede ser poseído porque ya tiene una nueva naturaleza y está en Cristo, ¿verdad? Por el Espíritu, pero sí puede ser influenciado. Y vamos a hablar del caso de Pedro aquí, ¿verdad? En un punto donde Pedro, ¿verdad? Todavía estaba pensando de una manera incorrecta, ¿verdad? Que hoy día en muchas iglesias está pasando, específicamente en las iglesias que están enseñando, ¿verdad? Vamos por más, la prosperidad, vamos a buscar dinero, vamos a ser exitosos y vamos a hacer esto. Eso está pasando hoy día y Cristo le diría la misma cosa a esa iglesia. Repito, hoy día eso está pasando y Cristo le diría la misma cosa porque esas iglesias están siendo influenciadas por Satanás, ¿verdad? Principios de hombres, torceduras de la escritura y han llevado a la iglesia, ¿verdad?, a ser influenciado por Satanás. Pero porque el líder está influenciado por Satanás. Esto es algo triste y lamentable, ¿verdad? Y aquí yo no estoy mencionando nombres, pero a cada cual que le caiga el sello, ¿verdad? Por eso hago este audio porque es importantísimo. Y vamos rapidito a la palabra, ¿verdad? Vamos rapidito. Puede haber en estos tiempos, ¿verdad? Y cuando digo la palabra, es a lo que escribí, ¿verdad? Y luego vamos al versículo bíblico especial de este audio. Dice, puede haber en estos tiempos un seguidor de Cristo, escuche, un seguidor de Cristo influenciado por Satanás. El director va a decir, ¿cómo es eso? Si ya está en Cristo y posiblemente, pero déjeme decirle algo, cuando una persona se convierte a Cristo, ¿verdad? La iglesia se supone que lo lleve, escuche, la iglesia se supone que lo lleve, que lo adoctrine a ser un seguidor de Cristo. Es decir, más allá, un discípulo de Cristo. Incluso hasta los discípulos pueden ser influenciados, ¿verdad? Entonces, usted dirá, pues no hay esperanza. Sí hay esperanza, pero vamos a hablar más adelante por qué hoy día todavía puede ser un discípulo, un nuevo convertido influenciado por Satanás. El por qué. ¿Por qué? Es esencial nosotros saberlo. Déjeme decirle que esto pasa en nuestro caminar. Yo no estoy hablando aquí porque a mí no me ha pasado, ¿verdad? Dice la palabra también que nosotros vamos siendo perfeccionados hacia el varón perfecto, ¿verdad? Pero en medio de ese transcurso, ¿verdad? Vamos a pasar situaciones donde vamos a tener una influencia satánica, ¿verdad? Si es que nosotros abrimos esa puerta, ¿verdad? Valga la redundancia, todo está en el caso de que nosotros abramos esa puerta, ¿verdad? Déjeme decirle que esto está pasando, pero no tan solo en el pasado pasó, en el caso de Pedro, porque es el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de una influencia satánica y le pasó a Pedro. Cara a cara con Jesús, que usted no había oído de eso, va ahora a conocerlo, porque no se lo han dicho, ¿verdad? O usted no ha escudriñado la escritura, perdón. Por eso pasa hoy día, lamentablemente, y no tenemos, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra principados y potestades de las regiones celestes, y usted sabrá, ¿verdad? Del reino de las tinieblas. Esto lo dice la Sagrada Escritura, no lo decimos nosotros. Es decir, que cuando usted se convierte, ¿verdad? Usted todavía tiene luchas con su carne, porque su carne está caída, y además va a tener luchas con su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque de eso no se convierte así a lo loco. Eso va a ir siendo procesado, ¿verdad? Hasta que usted, ¿verdad?, sea reformado. El alma se reforma. ¿Por qué se reforma? A través del Espíritu.
Pero no vamos a entrar aquí en ese asunto específico, ¿verdad? El asunto primordial de una influencia satánica, para que usted se entere, ¿verdad? El tema es una influencia satánica en cristianos, porque no son el no convertido, es cristiano. Y usted dice, oh, es que esto es un poseído. No es un poseído. No es que llegó Satanás a poseerlo, ¿verdad? A menos que ellos lleguen para atrás y renieguen a Cristo, eso es otra cosa. Pero no es el caso, ¿verdad? Es que está luchando todavía y está perseverando, va a la iglesia, ¿verdad? Lee la escritura, pero abre una puerta, ¿verdad? El asunto primordial de una influencia satánica es que si recibes, escuche bien aquí esta parte, si usted recibe o acepta, ¿verdad?, esa influencia por parte de Satanás, ¿verdad?, de alguna manera un engaño, porque Satanás es el padre de la mentira, dice la escritura, ¿verdad? O porque, ¿verdad?, ese engaño va a venir y si usted la recibe, ¿verdad?, y usted la acepta, puede ser un tipo de fornicación, puede ser un tipo de adulterio, puede ser un tipo donde usted es joven, puede ser un tipo donde usted vaya a la bebida y la bebida lo lleve a hacer algo más grande que la bebida, ¿verdad? Acepta la influencia de Satanás estando, ¿verdad? Estando ya en Cristo, ¿verdad? Usted podría necesitar en un futuro, si usted no cierra esa puerta, ¿verdad? Si usted no la cierra, escuche bien, usted podría necesitar liberación o podría no necesitar liberación, para que la redundancia. Porque no estoy hablando en general en este audio, me incluyo yo también, porque yo podría contarle testimonios donde yo necesité liberación, pero no vamos a entrar ahí, en ese punto. Entonces, abriríamos, si nosotros abrimos esa puerta, ¿verdad? Del caso que nosotros abrimos esa puerta, nosotros abriríamos una puerta a Satanás, ¿verdad? Y le daríamos autoridad y poder. ¿Por qué? Porque usted está, ¿verdad?, pisoteando la sangre de Cristo al entender que, ¿sabe?, usted no debería estar abriendo una puerta dándole la obediencia a Satanás. Usted debería estar obedeciendo la palabra. Y como a veces no obedecemos la palabra, abrimos la puerta y le damos la autoridad a Satanás, a pesar de haber recibido los bautismos, no importa. Nosotros podemos recibir bautismo en las aguas, bautismo del Espíritu, que es la unción fresca sobre nosotros, donde recibimos autoridad y poder como quiera. Si abrimos una puerta, vamos a recibir, ¿verdad?, una opresión de comienzo. De comienzo vamos a recibir una opresión o un ataque posiblemente, pero si nosotros dejamos esa puerta, ¿verdad?, abierta y no la cerramos de inmediato, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, si nosotros no nos arrepentimos, ¿verdad?, de inmediato al abrir esa puerta, nosotros podríamos, ¿verdad?, crear una influencia satánica donde Satanás va a crear una fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón, porque son 3 puntos, en nuestra mente. Puede bajar al corazón y puede ser también fuera de ahí, puede ser de la carne, ¿verdad? Que nosotros todavía no dominemos la carne y estemos en pasiones deshonestas o cosas que a la palabra no le agrada o a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para cerrar inmediatamente esa puerta? Arrepentimiento genuino, ¿verdad? O, ¿verdad?, necesitemos ayuda. Necesitamos ayuda en nuestro caminar, ¿verdad? Que a muchos nos pasan, ¿verdad? A muchos les pasan. Hay personas en esta vida, ¿verdad?, que son cristianos, pero todavía no han dejado la fornicación. Todavía no han dejado, ¿sabes?, infinitos de situaciones, ¿verdad?, que todavía necesitan ayuda. Pues déjeme decirle que yo fui uno que necesité ayuda por Dios mismo, donde Dios me liberó de la promiscuidad. Repito, de la promiscuidad. Y no voy a explicar qué es la promiscuidad porque búsquelo por ahí. ¿Qué es la promiscuidad? ¿Verdad? Y entonces, la verdadera iglesia de Cristo en la tierra va a ser de tu ayuda. Es decir, ¿verdad?, si usted se está congregando en un lugar donde conocen esto porque han escudriñado la palabra, una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia que realmente conoce las Sagradas Escrituras, lo va a ayudar. ¿Lo va a ayudar a qué manera? Lo puede ayudar a, ¿verdad?, que usted sea liberado. El poder no es del ministro, el poder no es de la iglesia, el poder no es del cuerpo anciano, pero Dios le delegó a esa iglesia verdadera, fiel y remanente justo, ¿verdad?, que pueda ser usada para que usted sea beneficiado, ¿verdad? Pero todo depende de uno, ¿verdad? Si uno acepta la reprensión, si uno acepta cerrar esa puerta, ¿verdad? A continuación, ¿verdad?, vamos a ver, en este tema vamos a hablarlo más adelante con más ejemplos, ¿verdad?, con algo más elaborado de otros puntos de la liberación, ¿verdad?, que no se hablan, pero ahora vamos a hablar específicamente del caso de Pedro, como dije en el título, ¿verdad?
Aquí vamos a estar hablando de una influencia mental. Algo que a Pedro le pasaba en la mente, que todavía no podía entender cosas de la Sagrada Escritura y que Cristo estaba diciendo. Porque las cosas que Cristo estaba diciendo no las decía por decirlas. El caso de que Cristo estaba diciendo lo que estaba diciendo, y vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Si está por ahí, no se me vaya, escuche, ¿verdad? Si Cristo estaba diciendo lo que le estaba diciendo a Pedro, era porque el Padre se lo decía, no era porque él quería decirlo, ¿verdad? Entonces es un asunto primordial de obediencia de Dios, de verdad, de Cristo a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver ese ejemplo de liberación mental instantánea, escuche, liberación mental instantánea por medio de la reprensión, ¿verdad? Y fue de un convertido o un discípulo de Cristo. Repito, va a haber una liberación instantánea por parte de Jesús por medio de una reprensión. Escuche, porque esta palabra ni se escucha hoy día. Tú dices que es una reprensión, pues una amonestación, ¿verdad? Es cuando Dios realmente te corrige, pero te corrige por amor. Pero cuando tú hablas de una reprensión, ahí te dice, ese no tiene amor, ese no vive en la gracia, ese vive en la ley. Mire, cuando usted escuche eso, esas personas se han desviado de la palabra, porque una reprensión es bíblica. Una reprensión es de la doctrina de Cristo y debería la iglesia actuar de esa manera. ¿Por qué? Por amor. Entonces, y fue un convertido, ¿verdad? Que fue reprendido aquí, ¿verdad? Podrían necesitar liberación en alguna área de nuestra mente, corazón o carne, porque son 3 áreas, repito. Podríamos necesitar liberación, un cristiano, ¿verdad? En nuestra mente, corazón o la carne. Pues claro que sí, ¿verdad? Lo importante es reconocerlo, que nosotros podamos reconocerlo. Pedir ayuda si es el caso, ¿verdad? Ahí va a necesitar humildad, ahí va a necesitar muchas cosas y ir a la persona adecuada, a la iglesia adecuada, no a toda iglesia hoy día. Y lo repito, no a toda iglesia hoy día, lamentablemente. Renunciar a la puerta abierta al pecado. Si usted no renuncia a la puerta abierta al pecado, sea el pecado que sea, si usted me está escuchando y usted sabe que usted anda picando fuera del hoyo, habiéndose convertido a Cristo y pisoteando la sangre de Cristo, pues usted no va a poder ser liberado. Yo fui liberado del caso de promiscuidad porque yo lo confesé solo. Y yo dije, yo no quiero seguir así. Y Dios actuó, Dios mismo. Dios fue el que me tocó y me liberó. Pero eso, ahí no vamos a entrar. Y si usted escribe por ahí que yo diga ese testimonio, si lo escribe por ahí, yo lo digo. Yo lo hablo después, que lo he dicho algunas veces, pero, ¿verdad? No lo he dicho constantemente. Y entonces, pues, tiene que reconocerlo, tiene que pedir ayuda o usted mismo, ¿verdad? Decir, yo necesito sacar esa puerta. Pero hay algunos casos que sucede lo siguiente. Sucede que el cristiano no quiere cerrar esa puerta. Dice que yo voy a seguir con eso. O no puede cerrarla porque está atado. Tiene una fortaleza mental, está influenciado ya, lleva muchos años con esa puerta abierta, ¿verdad? En el caso de Pedro, ¿verdad? No lo conocemos realmente, pero ya Pedro llevaba unos años con Cristo y llevaba siendo instruido, ¿verdad? Podría ser que algunos, 1 año, 2, no sé, ¿verdad? Cuando eso sucedió, ¿verdad? Y Pedro necesitaba ser liberado para que pudiera crecer más allá. Porque Pedro estaba viendo las cosas terrenalmente, no las estaba viendo como son las cosas del reino o del cielo, ¿verdad? Y en fin, y nosotros tenemos que, ¿verdad? Si estamos en una condición de liberación, como estaba Pedro, ¿verdad? Necesitar cambiar, quedarnos callados, recibir la reprensión, ¿verdad? Por parte de un ministro, por parte de Dios, y Dios va a ejecutar esa liberación, ¿verdad? Para transformarnos en su tiempo. No, tampoco hay personas que quieren todo a la ligera, ¿verdad? Cuando llevas tiempo con esa puerta abierta, ¿verdad? Y eso puede pasar instantáneamente, pero créeme, va a ser un proceso de tú, ¿verdad? Poner de tu parte, porque es una colaboración. Dios trabaja conjunto a tu voluntad. Dios no va a hacer nada que tú no quieras hacer, ¿verdad? Incluso te va a ayudar, valga la redundancia, pero tienes que poner de tu parte. Entonces, vamos a ir rápido, ¿verdad? A la influencia que Pedro tenía, ¿verdad? En la palabra satánica, una influencia satánica que en ese momento no lo dejaba ir más allá, no lo dejaba entender, no lo dejaba comprender la revelación de lo que Cristo le estaba hablando del reino y del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero Pedro todavía no entendía el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo, a ver si es Mateo 16, Mateo capítulo 16, ¿verdad? Y vamos a ir desde el versículo 21, repito, Mateo capítulo 16, versículo 21. Precisamente ahí en esa escritura, ¿verdad? Cuando lo leemos en la Reina Valera,
nos dice Jesús anuncia su muerte. Eso es lo que nos dice ahí, ¿verdad? Pero va a haber una serie de cosas aquí que nosotros vamos a ver la influencia, repito, satánica que Pedro tenía, y Cristo tiene que salir a corregir a Pedro de una manera poco difícil, ¿verdad? Que hoy día muy difícil se hace, ¿verdad? Porque están en falsa doctrina, porque realmente no han entendido la palabra, porque realmente no escudriñan las escrituras. Y como no escudriñan las escrituras, no pueden conocer más a fondo del tema de la liberación. No pueden conocer más a fondo del tema de las cosas que le suceden a un cristiano. Y te dicen hoy día, no, ya eso pasó, ya cuando llegaste a Cristo eres una criatura, bojón y cuenta nueva. Sí, en el espíritu. En el espíritu sí, pero en tu mente, en tu corazón y en la carne, incluso la carne, que la carne sigue caída. Pero eso es otro tema, para si el que quiere por ahí puede comentar, ¿cómo es eso que la carne? Se lo comento en otro video. O le llevo una escritura específica para que usted sepa cosas que no se hablan hoy en los concilios, porque por causa del desvío de la palabra. Pero seguimos, ¿verdad? Es esencial, ¿verdad? Que nosotros entendamos, ¿verdad? Que esto sucedió en el pasado con Pedro y nos dejó plasmado en las escrituras para que nosotros pudiéramos escudriñarlo, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad? Jesús anuncia su muerte. Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice así de la siguiente manera. Dice, desde entonces, ¿verdad? Estoy leyendo el versículo 21 de Mateo 16. Dice, desde entonces hasta el 23, leeré. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, escuche, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿tomando a quién? Tomando a Cristo, comenzó a reconvenirle, ¿verdad? A decirle, te conviene esto, papá. Lo estoy diciendo así, ¿verdad? Te conviene esto. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero en Mateo 16, 23 ocurre el suceso. Volviéndose, ¿verdad? Cristo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a ir desde atrás para escudriñar esto con calma, para entonces cejar este audio, ¿verdad? Para cejar este audio de la influencia satánica que estaba sucediendo aquí en Pedro, porque es un asunto que nos puede suceder a todos. En el transcurso de nuestras vidas nos puede suceder a todos, y nos ha sucedido. Pero esto tú, ¿verdad? Tienes que saber llevarlo, tienes que recibir la revelación y para poder ayudar a alguna persona. Y hay que hablarlo, ¿verdad? El tema de la liberación hay que hablarlo en los cristianos, ¿verdad? Vuelvo y repito, el tema de la liberación no estoy hablando de una posesión, sino de una influencia satánica, ¿verdad? En otros programas estaremos hablando específicamente de los 3 puntos que pueden suceder. No en un cristiano, pero en uno no cristiano sucede la posesión. Pero en un cristiano puede haber la opresión, ¿verdad? La opresión satánica, que es un ataque, y después puede venir la influencia. Todo va a depender si ese cristiano, ese ataque no lo resistió, abrió la puerta y se influenció, ¿verdad? Y ahí siguió. No cerró puertas, siguió engañado, ¿verdad? Siguió de alguna manera y siguió en el pecado, porque Satanás lo engañó de alguna manera, o hay una área débil en su vida que todavía no la ha podido superar con el poder de Dios. Escuche, no la ha podido superar a través del poder de Dios. Entonces, vamos a escudriñar rapidito este versículo con calma. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, aquí está la influencia satánica a Pedro, y la receta que Cristo hizo, ¿verdad? Aquí podemos entender que Pedro no habló, por eso fue que recibió la corrección y pues pudo ser reprendido, pudo ser liberado de su mentalidad. Y proseguimos. Dice Mateo 16, versículo 21 al 23, dice de la siguiente manera, vamos a ir por parte para escudriñar pedacitos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, ¿verdad? Y padecer mucho de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos de ese tiempo, verdad? ¿Quién era la iglesia? De toda autoridad, como hoy pasa que hay muchas iglesias de autoridad y no necesariamente son de Dios. Escuche,
Eso pasaba en ese tiempo. Habían iglesias de ancianos de años que ya creían que eran las iglesias verdaderas, pero no eran las iglesias verdaderas, porque Cristo las reprendió. Incluso ellos fueron los que mataron a Cristo. Escuche, dice, tenía que ir a Jerusalén, dice, y tenía que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Cuando usted hace esa enumeración de esos tres, ¿verdad?, elementos, los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, ¿verdad? Aquí estamos hablando del farisaísmo, del judaísmo, ¿verdad? Toda esa gente, esa gama que había en Israel, que era la religión primordial allí, que era el judaísmo, porque eso era lo que era el judaísmo, ¿verdad? Toda esa gama de culturalismo que había allí fue el que condenó a Cristo, ¿verdad? Realmente, porque ellos entendían la ley y no querían entender más nada, y condenaban a Cristo con esta revelación del reino, ¿verdad? Por ello fue que Cristo fue, ¿verdad? Padeció, ¿verdad? Dice ahí. Y dice, y ser muerto, ¿por qué? Porque lo iban a matar. Ya Cristo sabía, ya Cristo tenía la revelación, y Cristo le dijo, yo voy a resucitar al tercer día después de esa muerte. Le estaba diciendo Cristo a los discípulos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Hay algo que revela entonces en este momento, ¿verdad? Va a revelar la influencia satánica de un discípulo en específico. Cuando Cristo habló eso, Cristo podía entender cuál era la influencia que iba a venir de un discípulo en específico. ¿Cuál era esa influencia? Vamos a ver. Dice, pero, ¿verdad? Entonces Pedro, ¿verdad? Aquí sabemos quién es. Pedro, tomándolo aparte, cuando dice la palabra tomándolo aparte, fue que lo jaló, ¿verdad? En buen puertorriqueño, lo jaló o se sentó con él aparte, ¿verdad? Como dicen por ahí, vamos a sentarnos a hablar, ¿verdad? Lo jaló y comenzó a reconvenirle, ¿verdad? Cuando dice la palabra reconvenirle, le estaba diciendo, a ti te conviene esto, papá. A ti te conviene que yo te hable esto, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Le estaba diciendo, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí, verdad? Que Pedro no quería, en su humanidad, se le estaba yendo por encima de su espiritualidad, ¿verdad? Su mente estaba más alineado en la humanidad. Pedro no podía concebir que Cristo fuera matado, y menos por los ancianos y los sacerdotes, porque, pues no, Pedro no quería. Y su humanidad estaba siendo un agente, ¿verdad? ¿Verdad? De mentalidad en este mundo para Pedro no poder entender, ¿verdad? Y Pedro apelaba más a la humanidad que a la espiritualidad. Así Cristo habiéndole dicho lo que le había dicho, porque Cristo le dijo que eso iba a suceder, pero él no lo recibía. Y entonces Pedro le dice, ten compasión, ¿verdad? Aquí utiliza la palabra de ten compasión, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado a veces cuando hay sucesos en nuestra vida donde nosotros nos autocompadecemos nosotros mismos, porque puede ser un evento que Dios está permitiendo, lamentablemente, ¿verdad? Cosas difíciles para que nosotros seamos llevados a una restauración de nuestra alma o de nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pero en este caso específico, Pedro le dijo eso, ¿verdad? Que no le aconteciera la muerte. De ninguna manera dijo, esto te acontezca, pero ¿qué sucede? Sabemos que esto tenía que acontecer porque si no acontecía, era la voluntad de Dios que Cristo estaba obedeciendo, valga la redundancia. Aquí era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Pedro que se iba a hacer, ¿verdad? Y Pedro no lo podía entender. Aquí está la mentalidad o la influencia satánica. Pedro abre una puerta, ¿verdad?, a esa mentalidad que es afejada a este mundo, ¿verdad? ¿Y qué sucede en el versículo 23, ¿verdad? En el capítulo 19 de Mateo, versículo 23. Pero volviéndose, dijo a Pedro. ¿Quién se volvió? Jesús, porque el que lo tomó primero fue Pedro, y después Jesús dijo, espérate, ahora voy yo, Pedro. Entonces se volvió él, ¿verdad? Y le dijo a Pedro, mire esto está difícil. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Repito, le dijo a Pedro, porque le dijo eso, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿verdad? Cristo lo compara en ese momento a Pedro con Satanás, porque estaba declarando algo que no iba bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? En otras palabras, Pedro estaba declarando algo de una atadura mental, de aferrado a este mundo, y eso le era tropiezo a Cristo para ejercer la voluntad del Padre. Por eso Cristo le dice, quítate de mí. No era que estaba poseído Pedro, sino que tenía una influencia, ¿verdad? Tenía una influencia satánica, y Pedro lo llama Cristo lo llama de esa manera, para que se diera cuenta, despierta, mijo. ¿Por qué?
¿Por qué le dijo despierta? Mira, ¿por qué va a ser? El que me escucha ahora, mira cuál fue el evento, cuál es la atadura de Pedro, que sucede en muchas congregaciones hoy, que sucede en muchos hermanos en Cristo, que yo tengo, que muchos de ustedes tienen, que está sucediendo lamentable y tristemente. Le dice Cristo, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro, tú estás así? Ahí va la reprensión. Viene y le dice, porque no pones, Pedro, la mirada en las cosas de Dios. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Sino que en las de los hombres. ¿Qué le dijo Cristo aquí? Le estás diciendo, estás apelando a las cosas de este mundo, a lo humano. Esa no es la instrucción de Dios para nosotros, ¿verdad? Aferrarnos a nuestra humanidad. En muchos casos nosotros vamos a padecer por causa del Evangelio. Y tenemos que padecer. En otras palabras, Cristo le está diciendo, además yo tengo que cumplir esa encomienda por amor a ti, Pedro, pero tú no lo has entendido. Entonces por eso le dice, apártate de Satanás. Y entonces la cosa principal es que Pedro estaba poniendo las cosas en la mirada de los hombres. ¿Acaso hago una pregunta por aquí? Eso no está sucediendo hoy día, ¿verdad? Muchas iglesias y muchos cristianos poniendo la mirada en las cosas de los hombres, en las visiones, en la forma de interpretar la escritura, que ya no es realmente la escritura, ¿sabes? Muchas preguntas tenemos que hacerlo, pero para eso tenemos que escudriñar la escritura, ¿verdad? Entonces, bien claro, aquí estaba sucediendo, ¿verdad? Que Pedro tenía influencia satánica, donde Cristo lo reprende y Pedro se queda callado. ¿Por qué Pedro se queda callado, verdad? Porque no podía ir más allá, porque él fue reprendido, fue corregido. Y ahí es donde recibe la liberación. Ahí es donde recibe este tema de la liberación, ¿verdad? De una influencia satánica. Pedro sabía que él se influenció de momento por las cosas de Satanás, ¿verdad? Por las cosas de los hombres. Esa es una de las cosas que hace Satanás en nuestra vida. Quiere que nosotros nos demos prioridad al humanismo. Quiere que nosotros le demos prioridad a las cosas de este mundo. Quiere que le demos prioridad al dinero. Quiere que le demos prioridad a la conveniencia del corazón. Eso es que no me suceda. Eso no. Yo no voy a ir a predicar la palabra porque me pueden tirar piedras. Todo eso lo va a poner Satanás en tu corazón para que tú no cumplas nada de lo que Dios puso en tu corazón. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que ser tropiezos. Podemos ser tropiezos para otras personas y vamos a ser desobedientes de la palabra, ¿verdad? Como estaba haciendo Pedro aquí. Estaba siendo piedra de tropiezo, ¿verdad? O tropiezo para Cristo. Entonces podemos entender bien claramente, ¿verdad? Que Pedro estaba siendo influenciado, ¿verdad? Esa era la influencia que él tenía, ¿verdad? Su mente y su visión, escuche, su mente y su visión, aquí, porque hoy en día hay muchas visiones, para que me escuchen las iglesias de esas de visión, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no hay visiones, ¿verdad? Que nosotros tengamos que sean correctas. Hay visiones que son correctas porque traen el reino de Dios en la tierra. Pero escudriñe, tiene que ir con la palabra, no puede ir pegado al hombre y pegado al dinero y pegado a las cosas, ¿verdad? La visión y la mente de Pedro estaban enfocadas en las cosas de los hombres. Satanás lo influenció en enfocarse en el humanismo. ¿Acaso eso no sucede hoy día? Las iglesias metiendo al mundo y no las iglesias, los hombres y las mujeres, ¿verdad? Que algunos cristianos estamos influenciados por las cosas del mundo, ¿verdad? Por los éxitos, por las cosas del mundo, pero ya se les olvidó la palabra. Ya se les olvidó hablar del cielo. Ya no hablan de las profecías. Ya no te hablan de la escatología. No te hablan de nada de que tiene que ver de la palabra de Cristo, ¿verdad? Si no te están hablando una jeringosa filosófica. Entonces, ¿cuál es la receta de la liberación mental de Cristo, ¿verdad? Cristo le dijo, enfócate en las cosas de Dios. Repito, ¿cuál es la receta en este caso específico de liberación mental? Le dijo, enfócate en las cosas de Dios. Quiere decir que si hay cristianos que ya no se están enfocando en las cosas de Dios, están en tremenda atadura, en tremenda puerta abierta o influencia demoníaca en sus propias congregaciones. ¿Pueden haber pastores influenciados por Satanás? Por supuesto, hoy día, que están yendo influenciados hacia la apostasía. ¿Por qué? Porque ya no leen la palabra, ya no te revelan las cosas de la palabra, ya ahora te revelan filosofía y principios supuestamente de la palabra, pero esos principios llevan a honrarlos a ellos primero para después decirte, no, es a Dios que honramos, es a esto, pero ya, cuidado. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy día, ¿verdad? Porque todo ministro, todo el que está enseñando la palabra, siempre te tiene que ir a enseñar a representar a Cristo. No puede representarse él mismo, no puede representarse a una iglesia
a una denominación, es a Cristo el que representamos, ¿verdad? Y esa es la receta que Cristo nos da hoy, ¿verdad? Enfocarnos en las cosas de Dios puede desatar algo para que Dios nos ayude y nos libere de esa situación mental. Eso sucedió conmigo. Yo pensaba que eso era que podía ser lo que podía hacer en aquel tiempo sobre la promiscuidad, pero Dios sabía que no y Dios me liberó. Pero porque pues yo renuncié a esa puerta. Las cosas de Dios no son de este sistema y no pertenecen a la tierra. Repito, las cosas de Dios no son de este sistema y no pertenecen a la tierra, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que estar pendientes para no caer en las maquinaciones de Satanás. Las maquinaciones de Satanás están más activas hoy día. Entonces ¿cómo nosotros nos fortalecemos? Escudriñe las Escrituras. ¿Sabe? Usted no sabe de la Biblia. Escudriñe las Escrituras. Si usted quiere saber cómo se movía la iglesia primitiva, lea de los Hechos en adelante. De los Hechos en adelante usted va a ver todos esos libros por ahí para abajo. En los Hechos nada más usted va a ser edificado. Cómo se movía realmente la iglesia primitiva o de senda antigua, para que usted sepa cómo usted debe moverse hoy día, cómo usted debe, ¿verdad?, proyectarse, ¿verdad?, con la palabra, con las sagradas escrituras, con la doctrina, ¿verdad? La doctrina nunca se puede dejar, ¿verdad? Si usted va a un sitio que ya no predican doctrina, ¿verdad?, que no se habla de la sana doctrina, pues entonces usted tiene que decir, wow, aquí algo raro está sucediendo. Ya la sana doctrina no es la que interactúa, ¿verdad? No es la que se predica, no es el interés de esta iglesia, sino las filosofías y las visiones de hombres. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y eso nos va a dar una orejita para saber que estamos en el camino incorrecto. Y si usted sigue en un camino incorrecto, usted va a ser influenciado por ese líder. Porque esa influencia se pasa. Porque si ese líder está cocotado, como se dicen por ahí, usted va a recibir esa cocotadera también. ¿Por qué? Por usted estar alineado a líderes que no están enseñando la palabra como es. Pero nada, en el caso de Pedro, ¿verdad?, era una influencia mental, ¿verdad? Tenía que ver con su alma, ¿verdad? Su alma y, ¿verdad?, en otros casos del corazón. Luego vamos a estar hablando, ¿verdad?, más a profundidad de este tema, ¿verdad? Posiblemente en un futuro vamos a estar hablando y vamos a estar posiblemente, ¿verdad?, trayendo un tema, ¿verdad?, de discipulados, así como lo estoy dando, ¿verdad?, y el que quiera escucharlo, ¿verdad?, de la palabra. ¿Qué significa eso, verdad? La doctrina de Cristo, pero por aquí, ¿verdad? Y pueden ser largos los videos porque voy a estar hablando específicamente de las cosas de la doctrina de Cristo, lo que se debe hablar, ¿verdad?, de todo ese tema. No voy a mencionar ninguno, pero para empezar, Cristo es el fundamento de todo. Si no te están enseñando a Cristo, no te están presentando a Cristo, allí no hay otra cosa que visiones eclesiásticas y presentándose ellos mismos, pues mire, usted está en un sitio equivocado. Al que se debe presentar es a Cristo, pero usted sabe si es una iglesia adecuada, si es una iglesia que realmente está pregonando, ¿verdad?, exhortando y promocionando el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. Ese es el reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, pero incluye muchas cosas más. Voy a dar este audio por aquí, espero que sea de edificación para otros que puedan escucharlo, ¿verdad? Y compártalo si les fue de edificación, ¿verdad?, para que otros puedan recibir esta enseñanza que no se habla, no se va a hablar ni en las iglesias que dicen ser de sana doctrina, porque no escudriñan la palabra, ¿verdad? No la escudriñan. Y como no la escudriñan, no pueden ser de una influencia del reino para liberarlos de la influencia satánica, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, sin nada más que decir, ¿verdad?, Dios los bendiga. Dios, ¿verdad?, los culme de bendiciones, y mi recomendación es escudriña las escrituras, escudriñalas para que usted pueda, ¿verdad?, ser capacitado por Dios. Eso estoy haciendo yo y yo me estoy dedicando a llevar esto más allá, ¿verdad?, que es por estos medios. Dios lo bendiga, Dios lo proteja y siga adelante en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en otro audio por ahí.